La historia de la familia Kennedy. 35 cosas trágicas, escalofriantes y curiosidades. Se murieron 4 hijos del patriarca. La familia Kennedy es lo más parecido en Estados Unidos a una dinastía real, a pesar de que solo ha producido un presidente. En esta hipotética familia real, el patriarca y la matriarca del clan, Joseph Patrick Kennedy y Rose Fitzgerald Kennedy, serían el rey emérito y la reina emérita, mientras que John y Jackie habrían ejercido de rey y reina. Los Kennedy fueron la familia política más influyente de Estados Unidos en el siglo XX y quizás en toda su historia. JFK es el presidente más admirado por los estadounidenses, y su asesinato y el de su hermano Robert fueron magnicidios que conmocionaron a la opinión pública como nunca antes. La vida de los Kennedy ha estado llena de tragedias y de hechos curiosos que recogemos en este video que comienza cuando el primer Kennedy llegó a Estados Unidos. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. El abuelo paterno de John Fitzgerald, Bobby Ted Kennedy, fue estibador en los muelles de Boston. Aunque Joseph Patrick Kennedy suele ser citado como el patriarca de la familia Kennedy, el primer personaje con el célebre apellido en hacerse notar fue Patrick Joseph Kennedy, el abuelo paterno de John Fitzgerald, Bobby Ted Kennedy. Patrick Joseph nació en Boston en 1858, como hijo de Patrick Kennedy y Bridget Murphy, 2 irlandeses católicos que emigraron a América y se casaron en la capital de Massachusetts en 1849. A la primera familia Kennedy en formarse en Estados Unidos, solo le sobrevivió un hijo varón, Patrick Joseph, quien a los 14 años se empleó como estibador en los muelles de Boston. Patrick Joseph desarrolló una carrera política que lo convirtió en la principal figura bostoniana del Partido Demócrata, siendo miembro de la Cámara de Representantes y senador de Massachusetts entre las décadas de 1880 y 1890. Número 2. El patriarca de los Kennedy no fue admitido en una fraternidad de la Universidad de Harvard. El primer hijo de Patrick Joseph Kennedy fue Joseph Patrick, nacido en Boston en 1888. Joseph Patrick asistió a la Universidad de Harvard, donde obtuvo una licenciatura en Economía en 1912, aunque se llevó un gran disgusto cuando no fue aceptado en la fraternidad de porcelana por prejuicios contra los irlandeses. Este desprecio le dejó recuerdos amargos que lo acompañaron el resto de su vida. En 1914 se casó con Rose Elizabeth Fitzgerald, formando la pareja patriarca-matriarca más conocida de Estados Unidos. En 1915 nació el primer hijo de la pareja, Joseph Patrick Jr. En 1917 le siguió el más famoso, John Fitzgerald, y luego otros 7, Rosemary, Kathleen, Eunice, Patricia, Robert, más conocido como Bobby, Jan y Edward, llamado Ted. Número 3. Hubo un rumor de que el padre del presidente Kennedy fue contrabandista de alcohol durante la Prohibición. A finales de los años 1960 surgió un rumor de que Joseph Patrick Kennedy hizo una fortuna temprana como contrabandista de alcohol durante la Prohibición. Esta versión apareció durante el apogeo de las teorías por el asesinato de JFK, cuando una de estas era que el presidente había sido víctima de una conspiración del crimen organizado y se buscaban posibles conexiones de su familia con la mafia. La teoría era que el padre de JFK tenía poderosos enemigos mafiosos desde sus tiempos de contrabandista de alcohol. La versión resultó endeble por el tiempo transcurrido entre el fin de la Prohibición y el asesinato de JFK, y además se afirma que Richard Nixon mandó a investigar a la familia Kennedy antes de las elecciones presidenciales de 1960, que perdió con el presidente después asesinado y no encontró evidencias de que su padre hubiera sido contrabandista. Número 4. Joseph Patrick Kennedy hizo fortuna con el alcohol, pero de manera legal. Lo que sí está comprobado es que Joseph Patrick Kennedy hizo buenos negocios con el alcohol, pero de manera legal. Su padre, Patrick Joseph, había sido un exitoso importador de whisky antes de la Prohibición, y él se dispuso a continuar el negocio cuando, en 1933, resultó evidente que el periodo prohibicionista terminaría. Finalizada la Prohibición, Joseph Patrick Kennedy
Usó su fortuna y sus conexiones políticas para conseguir contratos de exclusividad para la importación de whisky y ginebra desde el Reino Unido. El presidente Roosevelt lo designó para presidir la Comisión de Comercio y Seguridad en 1934. Después presidió la Comisión Marítima y entre 1938 y 1940 fue embajador de Estados Unidos en el Reino Unido. Joseph Patrick Kennedy murió en 1969, gravemente discapacitado por las secuelas de una embolia, pero consciente de las tragedias familiares de los asesinatos de John y Bobby. Número 5. Rose Kennedy dejó temporalmente a su esposo Joseph Patrick por sus infidelidades. Rose Kennedy, esposa de Joseph Patrick y madre de JFK, tuvo una larga vida de 104 años, convirtiéndose en el símbolo de la matriarca estadounidense. Nació en Boston en 1890 y su padre, John Francis Fitzgerald, apodado Honey Fitz, fue una figura prominente de la política de la ciudad, con 2 periodos como alcalde y uno como miembro de la Cámara de Representantes. En 1908, Rose acompañó a su padre en un viaje por Europa, en el que fueron recibidos en audiencia privada por el Papa Pío X. Tras su matrimonio con Joseph Patrick Kennedy, estuvo soportando las infidelidades de su marido, hasta que regresó a su casa paterna estando embarazada de su hija Kathleen. Sin embargo, su padre le hizo ver que los católicos no admitían el divorcio y que tenía que aguantarse con el hombre con el que se había casado. Número 6. Una famosa actriz con la que Joseph Patrick tuvo una aventura se burló de Rose Kennedy. La aventura más sonada del padre de JFK fue con la actriz Gloria Swanson, estrella del cine mudo y comienzos del sonoro, que escandalizó al Nueva York de su tiempo por su agitada vida amorosa. A comienzos de la década de 1930, Joseph Patrick Kennedy controlaba RQ Pictures, una de las 5 grandes compañías de cine de la época, y se lió con Swanson. El idilio con Kennedy permitió a la actriz emanciparse de la Paramount, convirtiéndose en un poderoso personaje de la industria cinematográfica de la época con su propia productora, aunque sus películas tuvieron resultados dispares. En una ocasión, Gloria Swanson dijo: «Esa Rose debe ser una santa, una tonta o solo una mejor actriz que yo». Número 7. Rose Kennedy rechazó al esposo de su hija Kathleen por ser anglicano. Rose Kennedy opinaba que el propósito del sexo era procrear, y tras tener a su último hijo Ted en 1932, se apartó sexualmente de su infiel esposo. Pretendía desconocer las infidelidades de Joseph Patrick, pero las sufría en silencio, refugiándose en la crianza de sus 9 hijos. Su biógrafo mencionó que durante el tiempo del adulterio de su marido consumió tranquilizantes. Por su credo católico, tuvo un fuerte impas con su hija Kathleen, cuando ésta decidió casarse en mayo de 1944 con William Cavendish, marqués de Hartington, aristócrata británico de religión anglicana. Número 8. En el año 1944 se produjeron las 2 primeras tragedias de la familia Kennedy. El primer hijo de Joseph Patrick Kennedy, Rose, fue Joseph Patrick Jr., nacido en 1915 en Brookline, Massachusetts, donde sus padres se habían instalado. Joseph Patrick Jr. se alistó en la aviación naval cuando le faltaba un año para terminar su carrera de Derecho, y en 1942 recibió sus alas de aviador, partiendo a la guerra en septiembre del año 1943. Murió el 12 de agosto de 1944 en una arriesgada misión, cuando debía saltar en paracaídas antes de que su avión cargado de explosivos se estrellara contra una fortaleza nazi en Francia. Los explosivos estallaron antes de tiempo, matando a Kennedy y a John Willie Wilford, su compañero de tripulación. El mes siguiente, William Cavendish, esposo inglés de Kathleen Kennedy, murió 4 meses después de su boda, abatido por un francotirador alemán en Bélgica. Número 9. Kathleen Kennedy murió trágicamente a los 28 años. Las 2 tragedias familiares en medio de la guerra acercaron a Rose y a su hija prematuramente viuda, pero no por mucho tiempo. En 1948, el infortunio tocó de nuevo a la puerta de la familia Kennedy para llevarse a la vida de Kathleen a los 28 años. Tras enviudar, Kathleen Kennedy inició una relación con William Wentworth Fitzwilliam, 8º conde de Fitzwilliam, y su madre otra vez le hizo saber que la familia repudiaba un nuevo matrimonio con un anglicano. Enterada de que su padre viajaría a París, Kathleen y el conde Fitzwilliam planearon un viaje de vacaciones a la Riviera Francesa, para después visitar en la capital de Francia a Joseph Patrick Kennedy en busca de la bendición paterna para la boda.
El 13 de mayo de 1948, la pareja murió cuando su avión fue afectado por una tormenta y cayó en picada sobre suelo francés. Kathleen Kennedy fue enterrada en Inglaterra y a su funeral solo asistió su padre. Rose se negó a ir y en cambio tuvo que ser hospitalizada. Número 10. JFK fue Boy Scout, el primero en llegar a presidente. John Fitzgerald Kennedy nació en Brookline el 29 de mayo de 1917, siendo el único de los hermanos Kennedy Fitzgerald que adoptó el apellido de Rose como segundo nombre, algo común en Estados Unidos para honrar a la madre. En 1927, la familia Kennedy se mudó de Brookline a Nueva York, pero siguió veraneando en Massachusetts y desde 1933 empezó a pasar la Navidad en Palm Beach, Florida. En Massachusetts, JFK se inició como Boy Scout, siendo el primer miembro del movimiento del escultismo en llegar a la presidencia de Estados Unidos. Entre 1934 y 1936, sufrió 3 hospitalizaciones, la primera por colitis, la segunda por ictericia y la tercera por descartar una posible leucemia. Aún así, concluyó la educación media como estudiante superlativo y tras pasar 6 semanas en la Universidad de Princeton, se cambió a Harvard, donde ya estudiaba su hermano mayor. Número 11. JFK estaba en Londres cuando el Reino Unido le declaró la guerra a la Alemania nazi. En 1938, JFK acompañó a su padre al Reino Unido, donde Joseph Patrick Kennedy fue designado embajador y aprovechó para viajar por Europa, la Unión Soviética, la península balcánica y Oriente Medio, reuniendo información para su tesis en Harvard. Regresó a Londres el 1 de septiembre de 1939, justo el mismo día que Hitler invadió Polonia, y estaba en los pasillos de la Cámara de los Comunes cuando el Reino Unido le declaró la guerra a Alemania. Regresó a su país y en 1940 obtuvo un título cum laude en Relaciones Internacionales en Harvard. Con la guerra en curso, intentó alistarse como voluntario en el ejército, pero fue rechazado por sus problemas de columna. Sin embargo, gracias a las influencias de su padre, logró entrar a la naval como alférez de navío. Número 12. JFK tuvo un comportamiento heroico en la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos entró en la guerra y JFK fue enviado al Teatro del Pacífico. El 2 de agosto de 1943, la lancha torpedera que comandaba fue embestida por un destructor japonés en una misión nocturna en las Islas Salomón y cayó al agua junto con otros compañeros. Tuvo un comportamiento heroico, ayudando a sus acompañantes, hasta que los supervivientes llegaron a salvo a una isla cercana. Recibió la medalla de la Marina y después un corazón púrpura y la medalla de victoria de la Segunda Guerra Mundial. Número 13. Después de la guerra, a JFK le dieron la extrema unción. Respaldado por la posición económica y las relaciones de su familia revestido de la aureola de héroe de guerra, JFK lanzó su carrera política. En 1946 fue electo representante y en 1952 ganó una banca en el Senado, derrotando fácilmente a sus rivales republicanos. En 1953 se casó con Jacqueline Le Bouvier y durante los 2 años siguientes se sometió a varias operaciones relacionadas con sus problemas de columna, agravados por el choque de la lancha torpedera. Se vio tan mal de salud que en una ocasión le impartieron el sacramento católico de la extremaunción, aunque se recuperó para postularse en 1956 como vicepresidente en la fórmula del Partido Demócrata, aunque fue derrotado por el senador Estes Kefauver. En 1957 votó a favor de la legislación que otorgó los primeros derechos civiles a los negros estadounidenses, particularmente el derecho al voto en los estados del sur. Número 14. JFK liberó de la cárcel a Martin Luther King. JFK obtuvo la nominación presidencial del Partido Demócrata para las elecciones de 1960 y derrotó a Richard Nixon por el estrecho margen de 112,000 votos totales, aunque en sufragios electorales su ventaja fue de 303 contra 219, por las particularidades del sistema electoral estadounidense. Tomó posesión de la presidencia el 21 de enero de 1961, pronunciando su famosa frase: "No preguntes qué es lo que tu país puede hacer por ti, pregunta qué es lo que tú puedes hacer por tu país". Prometió terminar con la discriminación racial y comenzó una batalla contra la mafia, apoyado por su hermano Bobby desde la fiscalía, que después fue relacionada con los asesinatos de ambos. Consiguió la liberación de Martin Luther King y respaldó al estudiante James Meredith cuando se convirtió en el primer estudiante negro en ingresar en la Universidad de Mississippi, para lo que JFK tuvo que enviar 400 agentes federales y 3,000 soldados al estado que se distinguía por su racismo.
Número 15. JFK relanzó la carrera espacial de Estados Unidos. La carrera espacial comenzó con 3 resonantes victorias soviéticas, el primer satélite artificial puesto en órbita, el primer hombre en ir al espacio exterior y la primera mujer en alcanzar el hito anterior. El 25 de mayo del año 1961, JFK dijo en una sesión legislativa conjunta: "Esta nación debe asumir como meta el lograr que un hombre vaya a la Luna y regrese a salvo a la Tierra antes del fin de esta década". En septiembre del año 1962 dijo en la Universidad Rice: "Ninguna nación que espere ser el líder de otras naciones puede esperar mantenerse atrasada en la carrera por el espacio. Escogemos ir a la Luna y hacer otras cosas, no porque sea fácil, sino porque es difícil". Estados Unidos puso al primer hombre en la Luna en el año de 1969, derrotando a su rival soviético en la carrera espacial. Número 16. JFK logró desactivar la crisis de los misiles cubanos. En 1962, JFK enfrentó una de las peores crisis políticas del siglo XX, cuando los estadounidenses descubrieron que la Unión Soviética estaba construyendo silos de misiles en Cuba, lo que constituía una evidente amenaza nuclear contra Estados Unidos. En unas frenéticas negociaciones, JFK, asistido por su hermano Bobby, desactivó la crisis junto con el líder soviético Nikita Khrushchev. Este ha sido el momento en el que el mundo ha estado más próximo a una guerra nuclear. Cuba se había convertido en un enemigo acérrimo de Estados Unidos desde la aniquilación de la triunfante Revolución Cubana con el sector comunista, y en 1961 JFK apoyó el intento del exilio cubano de derrocar a Fidel Castro con la invasión de Bahía de Cochinos, que fracasó estrepitosamente. Número 17. JFK era tan mujeriego como su padre. Pese a la imagen idílica que mostraba el matrimonio de JFK con Jacqueline, el presidente, imitando a su padre, fue un notorio mujeriego. Se afirma que durante su estancia en la presidencia mantuvo relaciones con varias becarias que realizaban sus pasantías en la Casa Blanca. En su libro J.F. Kennedy, Una vida inacabada, Barbara Yemarkayan escribió: "Para JFK y sus ayudantes no era raro mantener relaciones sexuales con las jóvenes chicas que trabajaban en la Casa Blanca. Sin embargo, las buenas relaciones de JFK con los medios de comunicación impidieron que sus infidelidades fueran ventiladas ante el público". Emulando a su padre, JFK también fue relacionado con una celebridad del cine. En su caso, fue Marilyn Monroe, el máximo ícono sexual de los hombres estadounidenses. Marilyn Monroe le cantó el feliz cumpleaños, Happy Birthday, Mr. President, a JFK en mayo de 1962, ante 15,000 personas en el Madison Square Garden, un evento en el que Jackie Kennedy estuvo ausente, presumiblemente porque conocía la relación de su esposo con la actriz. Número 18. JFK es el tercer personaje más admirado por los estadounidenses. JFK fue baleado el 22 de noviembre del año 1963, a las 12:30 del mediodía en la calle Elm de Dallas, Texas, mientras viajaba en un automóvil Ford Lincoln Continental convertible, siendo declarado muerto en el hospital Parkland a la 1 p.m. del mismo día. Lee Harvey Oswald, un veterano de la Marina, resultó condenado como único responsable del magnicidio y fue asesinado un año después por Jack Ruby. El asesinato de JFK generó gran cantidad de teorías de conspiraciones, incluyendo intimidación y muerte de testigos, supresión de pruebas, manipulación de evidencias, forjamiento de pruebas y actuación de más de un pistolero, entre otras. Al día de hoy, más de un 60% de los estadounidenses cree que JFK fue asesinado en una conspiración y no por la exclusiva actuación de un asesino solitario. Una encuesta Gallup de 1999 encontró que JFK es el tercer personaje más admirado por los estadounidenses, después de Martin Luther King y la Madre Teresa de Calcuta. Número 19. Rosemary Kennedy quedó incapacitada a los 23 años por una lobotomía. Rosemary fue el tercer hijo y la primera hija del matrimonio de Joseph Patrick y Rose Kennedy. Nació en 1918, 16 meses después de su hermano JFK, y desde pequeña se le detectó un leve retraso mental que fue atribuido a las complicaciones en el parto. Sufría de repentinos y frecuentes ataques de ira, a pesar de lo cual creció como una muchacha atractiva, que amaba las fiestas y la vida social. En los años 1940, la lobotomía, llamada la técnica del picayelo, era una atroz cirugía de corte de las conexiones nerviosas del lóbulo frontal del cerebro, considerada como lo mejor para curar toda clase de problemas mentales.
En 1941, a los 23 años, Rosemary Kennedy fue sometida a una lobotomía que la dejó con la edad mental de una niña de 2 años. Murió a los 86 años tras pasar casi todo el resto de su vida en centros psiquiátricos. Número 20. Eunice Kennedy contribuyó a la fundación de las Olimpiadas Especiales. Eunice Kennedy Shriver, quinta de los 9 hijos del clan Kennedy, nació en 1921 y estudió sociología. Estuvo casada con el diplomático y político estadounidense Robert Sargent Shriver, con quien tuvo 6 hijos, incluyendo a Maria Shriver, esposa de Arnold Schwarzenegger, entre 1986 y 2011, y primera dama de California durante sus últimos 8 años de matrimonio con el actor y físico-culturista. Quizás influida por la situación de su hermana Rosemary, Eunice orientó su trabajo en favor de las personas con discapacidades, y en 1962 fundó el Camp Shriver en una granja de Maryland, que ese mismo año se convirtió en la sede de la Organización Nacional de las Olimpiadas Especiales. Esta es actualmente una organización internacional deportiva para personas con discapacidad intelectual. Eunice Kennedy murió en 2009, a los 88 años, siendo el tercer miembro del clan Kennedy más longevo, después de su madre y de su hermana Jan Ann. Número 21. Patricia Kennedy sufrió de una adicción al alcohol. Patricia Helen, conocida como Pat, fue la sexta de los 9 hijos del clan Kennedy y en principio intentó dedicarse a la producción y dirección cinematográfica, pensando en utilizar la compañía de su padre como trampolín. Con esa intención se trasladó a Hollywood, pero los años 1950 todavía no eran época propicia para el despegue de una mujer como cineasta. Las mujeres eran vistas únicamente como caras y cuerpos bonitos para la actuación, por lo que Pat Kennedy solo pudo optar a trabajos menores. Sin embargo, se reencontró con el actor Peter Lawford, a quien había conocido a través de su hermana Eunice, y terminaron casándose y teniendo 4 hijos. Los problemas con el alcohol y las aventuras de Lawford los distanciaron, y se separaron en 1966. Fiel a su religión católica, Pat no volvió a casarse. Sufrió de una adicción al alcohol y murió de un cáncer en la boca en 2006, a los 82 años. Número 22. Robert Kennedy estuvo al lado de su hermano JFK en sus crisis políticas más agudas. El tercer hijo varón y segunda figura más prominente de la familia Kennedy fue Robert Francis, nacido en 1925 en Brookline. Como fiscal general, Bobby llegó a ser el colaborador más estrecho de su hermano John durante su gobierno, y juntos enfrentaron los problemas más candentes, como la crisis de los misiles cubanos, el tema de los derechos civiles y la lucha contra el crimen organizado. Sirvió en la Armada, pero no participó en la guerra, lo que le produjo cierta frustración, y en 1948 se matriculó en la Escuela de Derecho de la Universidad de Virginia, obteniendo su título de abogado en 1951. En 1952 asesoró exitosamente a John en su campaña del Senado, y tras la victoria presidencial de 1960 fue nombrado fiscal general. Número 23. Bobby Kennedy trabajó para el senador que dio origen al macartismo. El macartismo fue un episodio histórico de Estados Unidos transcurrido entre 1950 y 1956, en el que cientos de personas fueron encarceladas indiscriminadamente y a menudo sin pruebas, acusadas de comunismo, antipatriotismo y subversión. Este proceso, liderado por el senador Joe McCarthy, dio origen a la frase «casa de brujas» como sinónimo de persecución política. Los Kennedy fueron buenos amigos de McCarthy y Bobby trabajó para él después de salir de la universidad, e incluso nombró al senador como padrino de su primera hija. Aunque tanto John como Robert se distanciaron de McCarthy por sus métodos antidemocráticos, nunca lo rechazaron del todo. Cuando McCarthy fue censurado por el Senado en 1954, el único senador del Partido Demócrata que no votó en su contra fue JFK, que no asistió a la votación aduciendo uno de sus frecuentes problemas físicos. Número 24. Bobby Kennedy intentó encarcelar a Jimmy Hoffa. Robert Kennedy fue asesor de un subcomité del Senado creado para investigar la corrupción en los sindicatos del país y su empleo de tácticas mafiosas. Este comité y Kennedy como su asesor principal se enfrentaron a la Teamster Union, el enorme gremio de 1.3 millones de camioneros, el sindicato más poderoso del país, dirigido por Jimmy Hoffa. Bobby y Hoffa tuvieron un careo en unas agrias audiencias televisadas que elevaron el perfil político nacional de Kennedy, en las que el jefe sindical fue interrogado sobre extorsión, lavado de dinero y su relación con el crimen organizado.
Hoffa celebró los asesinatos de los hermanos Kennedy antes de ser él mismo desaparecido en 1975, presuntamente por la mafia a la que pertenecía. Número 25. Bobby fue el primero en ascender el Monte Kennedy. Cerca de un año después del asesinato de JFK, el gobierno de Canadá decidió nombrar en su honor uno de los picos del país. Una montaña de 4.300 metros, ubicada en el Yukon, recibió el nombre de Monte Kennedy y era para ese momento la cumbre más alta de América del Norte, que no había sido escalada. Robert Kennedy, un deportista en forma, se propuso ser el primero en coronar la cima, a pesar de que nunca había escalado una montaña. En 1965, acompañado por escaladores expertos, Bobby alcanzó su objetivo. Poco antes de llegar a la cumbre, se separó de sus acompañantes y fue el primero en coronarla. Dejó en el lugar varias ofrendas relacionadas con su hermano, incluyendo una copia de su discurso inaugural como presidente. Número 26. Como senador, Robert Kennedy continuó sus luchas por los derechos civiles. Tras el asesinato de JFK, Bobby se quedó 9 meses más en la fiscalía, dejándola por sus diferencias con Lyndon B. Johnson, el vicepresidente que había reemplazado a su hermano en el despacho oval. Una de las diferencias de Robert Kennedy con Johnson fue que el fiscal general esperaba ser considerado para el cargo de vicepresidente, que había quedado vacante, pero el nuevo presidente le dijo que eso no estaba en sus planes. Apuntalado por el clima político favorable a los demócratas a raíz del asesinato de JFK, Johnson ganó las elecciones presidenciales de 1964 por un amplísimo margen de 486 votos electorales contra 52 de su rival republicano, Barry Goldwater, mientras que Bobby Kennedy fue electo senador por el estado de Nueva York. Como senador se opuso a la escalada estadounidense en la guerra de Vietnam y visitó el delta del Mississippi en el marco de sus esfuerzos por los derechos civiles para los negros y la mejora de sus condiciones de vida. Número 27. La entrada de Bobby Kennedy a la lucha por la candidatura presidencial de 1968. En principio, Bobby Kennedy no tenía intenciones de entrar en la lucha por la candidatura presidencial del Partido Demócrata en 1968, uno de cuyos aspirantes era el presidente Johnson. Sin embargo, Johnson obtuvo una débil victoria en las primarias de Nuevo Hampshire contra Eugene McCarthy, quien era contrario a la escalada en Vietnam, y Kennedy estimó que tenía una oportunidad, postulándose como candidato. Quizá viendo que el viento empezaría a soplar en favor del hermano de JFK, y no queriendo arriesgarse a una humillante derrota, Johnson renunció a su postulación 15 días después de la entrada de Bobby en la carrera. Número 28. Robert Kennedy pronunció un emotivo discurso de campaña electoral. El 4 de abril, mientras se encontraba en campaña en Indianápolis, llegó la noticia del asesinato del líder de la lucha por los derechos civiles, Martin Luther King, y Robert Kennedy lanzó un emotivo discurso sobre la reconciliación de las razas, que tuvo resonancia nacional. Durante los días siguientes al asesinato de Luther King, hubo violentos disturbios en todo Estados Unidos, con 43 muertos y cientos de heridos, y la única ciudad importante que se mantuvo en calma fue precisamente Indianápolis, donde Bobby Kennedy había hecho su llamado. En efecto, el viento empezó a soplar en su favor y ganó las primarias de Indiana y Nebraska, y aunque perdió Oregon el 4 de junio de 1968, se apuntó en Dakota del Sur y California, sus triunfos más importantes hasta ese momento, en ruta a la nominación. Número 29. Robert Kennedy fue mortalmente baleado poco después de celebrar su victoria en las primarias de California. En la medianoche entre el 4 y el 5 de junio, Robert Kennedy se encontraba con su equipo de campaña en el Hotel Ambassador de Los Ángeles, celebrando el triunfo en las primarias de California, reunión en la que pronunció un discurso de agradecimiento que sería el último de su vida. Ya de madrugada, cuando el candidato y su comitiva caminaban por un pasillo hacia las cocinas del hotel, un hombre abrió fuego con un revólver calibre 22, disparándola a quemarropa a Kennedy, hiriendo también a otras personas. El agresor, que fue dominado por varios de los presentes y después recibió una condena a cadena perpetua, resultó ser Shirhan Bishara Shirhan, un palestino de ascendencia jordana de 24 años, quien dijo que lo había hecho como represalia por el apoyo de Kennedy a Israel. Número 30. Tras la muerte de Robert Kennedy, surgieron varias teorías de conspiraciones. Bobby Kennedy fue trasladado al Hospital El Buen Samaritano de Los Ángeles, donde murió el 6 de junio de 1968, unas 26 horas después del atentado. Nuevamente un tirador, actuando aparentemente como asesino solitario, había cegado la vida de un miembro prominente de la familia Kennedy.
De manera similar a lo ocurrido con el crimen de JFK, las teorías de conspiración no tardaron en aparecer. La más popular fue la del segundo pistolero, que consiguió el respaldo del médico forense jefe, Thomas Noguchi. En 1975, finalmente los expertos descartaron esta hipótesis por falta de evidencias que la apoyaran. También surgió la teoría de que el tirador había sido psicológicamente programado para perpetrar el atentado e incluso la de una misteriosa mujer con un vestido de lunares que fue vista en el hotel el día del crimen. Bobby Kennedy era el enemigo público número 1 de la mafia y esta fue señalada como posible organizadora del asesinato. Número 31. Jan Ann Kennedy ha sido la segunda persona más longeva del clan, solo superada por su madre. Jan Ann, nacida en Boston en 1928, fue el octavo hijo y última hija de Joseph Patrick y Rose Kennedy, y se desempeñó como embajadora de Estados Unidos en Irlanda entre 1993 y 1998. En 1956 se casó con Stephen Edward Smith, un estratega político y analista financiero que administró la fortuna de la familia Kennedy desde la muerte de Joseph Patrick. Smith fue el director de la campaña a la postulación de Bobby Kennedy hasta que este fue asesinado en Los Ángeles y dirigió la de su cuñado Ted Kennedy cuando perdió la nominación frente a Jimmy Carter. Un fumador empedernido, Smith murió de cáncer de pulmón en el año de 1990. Su esposa, Jan Ann, le sobrevivió hasta 2020, cuando falleció a los 92 años, convirtiéndose en la segunda persona más longeva de los Kennedy, solo superada por su madre, Rose Kennedy, muerta en 1995 a los 104 años. Número 32. Ted Kennedy fue sancionado durante 2 años en la Universidad de Harvard. Edward Moore Kennedy, más conocido como Ted, fue el noveno y último hijo del matrimonio formado por Joseph Patrick Kennedy y su esposa Rose. Nació en Boston en 1932, siendo él y Jan Ann los únicos hermanos que no nacieron en Brookline. Como todos sus hermanos varones, ingresó a la Universidad de Harvard, pero en 1951 lo sorprendieron copiándose en el examen final de un curso de español, por lo que fue forzado a retirarse durante 2 años para no pasar por el bochorno de la expulsión. Número 33. Ted Kennedy sobrevivió a un accidente de un avión que se estrelló. Después del incidente con el examen de español y tras pasar por el ejército, Ted fue readmitido en Harvard, donde obtuvo su título en leyes. En 1962 fue electo al Senado, iniciando una carrera legislativa que duró casi 47 años y terminó con su muerte en el año 2009. El 19 de julio de 1964, justo después de votar a favor de la Ley de Derechos Civiles, tomó un avión para asistir a la Convención Demócrata en Massachusetts. La aeronave se estrelló y Ted sufrió traumatismos y una lesión en la espalda que le molestó el resto de su vida. Número 34. Ted Kennedy protagonizó un sonado escándalo en el que murió una mujer. En 1969, Ted Kennedy iba de conductor de un vehículo en compañía de una mujer llamada Mary Jo Kopechne. El automóvil se salió por un puente en Chappaquiddick, Massachusetts, y Kennedy huyó del lugar, dejando a la mujer muerta. Fue condenado a 2 meses de cárcel, sentencia que ni siquiera se cumplió por su levedad, pero su reputación quedó seriamente dañada. En 1980, compitió por la candidatura presidencial del Partido Demócrata, siendo derrotado por Jimmy Carter. Número 35. El hijo de JFK y Jackie murió a los 38 años en un accidente de un avión que pilotaba. John Fitzgerald Kennedy Jr., conocido como John, nació el 25 de noviembre del año 1960, 2 semanas después de la victoria de su padre en las elecciones presidenciales. Vivió durante sus 3 primeros años en la Casa Blanca, bajo el escrutinio de la prensa, hasta que su padre fue asesinado el 22 de noviembre del año 1963, cuando solo faltaban 3 días para su tercer cumpleaños. John es especialmente recordado porque el 25 de noviembre del año 1963, día en el que cumplía 3 años, hizo el saludo militar al féretro de su padre en el cortejo fúnebre. El 16 de julio de 1999, un avión pilotado por John se perdió sobre el Atlántico en medio de una tormenta. 3 días después, su cadáver fue encontrado en el fondo del mar por buzos del ejército, junto con el de su esposa, Caroline Bessette, y el de una cuñada. La familia Kennedy marcó una larga etapa de la vida de Estados Unidos, y su influencia todavía se siente, especialmente por los legados de John y Robert, y por las controversias de sus muertes, que aún se discuten. Esperamos que este video te haya sido útil.
Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más de la historia de la familia Kennedy. 35 cosas trágicas, escalofriantes y curiosidades. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.